Amén, amén. Gracias al Señor que nos permite en esta noche estar aquí juntos y adorar al Señor con todo nuestro corazón. La realidad es que el Señor siempre nos permite regresar a su palabra y nos permite ir a ella para aprender la sabiduría que Él quiere que nosotros obtengamos. Y la invitación, amados, en esta noche es a que te prepares. Esto no es una cita que tienes con nosotros, no es una cita que tienes ni siquiera con la congregación o con un servidor. Es una cita que nosotros tenemos con Dios, los que hemos propuesto en nuestros corazones ir a la palabra. La palabra de Dios, las escrituras, son la única fuente de vida, la única fuente de dirección y es la verdad que nosotros necesitamos en este día especialmente, en este tiempo, en esta temporada, en este año tan peculiar que nos ha tocado vivir. El Señor nos ha permitido ir a la palabra y su palabra no nos ha fallado hasta ahorita. Su palabra, que siempre que hemos estado juntos para anunciar las escrituras, la palabra siempre ha cumplido su propósito. Bien dice la escritura que la palabra nunca regresa vacía. Y entonces ese es el deseo del corazón de Dios. Estoy convencido de que es que esta palabra traiga vida a tu casa. Entonces, hay algo que es muy interesante, que es, estamos en estos medios de comunicación que regularmente usamos para entretenernos, para pasar el tiempo y entonces podemos caer en la necesidad, perdón, a la tentación de verlo como nada más un video que pudiéramos estar viendo en Facebook, en YouTube, y nada más lo tienes así como el radio, ¿no? Como el sonido de fondo, como la música de fondo que estás teniendo. Y no esa es la opción. Bien lo puedes hacer y bueno, esa es tu opción, pero realmente no es lo que Dios quiere. Entonces yo te recomiendo que solamente utilices ahorita, si es tu teléfono, a lo mejor para una petición de oración, que puedes dejarla en el chat de Facebook, pero de ahí en fuera yo te recomiendo incluso pon tu teléfono, tu tablet o tu computadora lejos de ti, pero que tú estés viendo, prepara tu Biblia, prepara tu corazón, porque no es tanto, yo no me estoy refiriendo a un respeto hacia mi persona, sino al respeto a la palabra, porque sabes qué, amado hermano, Dios te quiere hablar en esta noche. ¿Y por qué lo sé? Porque Él decidió esto. Ninguno de nosotros en nuestros planes originales era estar aquí, pero Él y su voluntad nos tienen aquí. ¿Qué te parece si oramos en esta noche y le damos el lugar al Señor? Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te pido, primero que nada, te pido por el predicador, Señor. Primero que nada, te pido que tú, Señor, te lleves todas las cosas que no te pertenecen a ti y dejes solamente tu palabra, tu amor, tu corazón, tu presencia, Señor, para que tu palabra hable a los corazones de cada persona. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y como lo decía nuestra hermana Amy, y como lo estuvo diciendo el pastor Bobby la semana pasada, empezamos la serie de lamentaciones. El pastor Bobby tuvo a bien iniciar la introducción, nos dio muy buen panorama de lo que es el libro, nos estuvo hablando del corazón de Dios en algunas partes de la escritura, nos estuvo abriendo el camino de una manera muy buena para que nosotros pudiéramos ver. Y en consejo aquí en la congregación se ha decidido que esta serie tenga un tema especial, el tema de volvernos a Dios, vuélvenos a ti, que es el tema, sabiendo que las lamentaciones, que el lamento es algo que incluso pudiéramos nosotros ver como una disciplina dentro de nuestra vida espiritual. Y entonces hoy vamos ya a entrar de lleno en el capítulo 1 y este es el estudio de lamentaciones en todo el capítulo 1. Entonces vámonos de lleno a entrar y voy a comenzar entrando de algo muy importante, porque hermanos, durante el transcurso de la historia, la humanidad ha sido arrasada por diferentes acontecimientos que, que han ocurrido en el tiempo. Y muchos de estos acontecimientos, amados hermanos, han marcado lo que nosotros conocemos por historia. Podemos recordarles algunos y podemos recordar estos acontecimientos y algunos incluso ya podemos mencionar fechas, ¿no? En México una fecha muy clara, 1968, el Mundial del 86, a lo mejor
Estados Unidos 94, que fue una Copa del Mundo. Bueno, soy hombre, me recuerdo mucho de los eventos deportivos, pero han habido ciertos tiempos que han marcado la historia. Incluso 1969 está muy unido con estos tiempos, donde en 1969 el hombre llegó a la luna. Entonces hay acontecimientos que llegan para quedarse. Hay años que a lo mejor no pasan a más. Hay años que, bueno, solamente sucedió. El año 2000 fue un año muy recordado porque era el cambio, el famoso Y2K que le decían por ahí en la historia. El año 2012 con el fin del mundo maya y muchas cosas que nosotros nos recordamos. Pero también, amados hermanos, hay acontecimientos que no se van a borrar de nuestra memoria, porque en este catálogo de hechos históricos, existen esos que lamentamos y que desearíamos que nunca hubieran ocurrido. Pero por el hecho de que fueron acontecimientos muy fuertes, fueron acontecimientos muy llenos de calamidad, estamos obligados a no olvidarlos. Y puedo hacer referencia a diferentes guerras mundiales, puedo hacer referencia a las atrocidades dentro de las guerras mundiales. Tenemos por ahí ocasión, por ejemplo, del Holocausto que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Recordamos diferentes, ahora muy ad hoc a este tiempo, diferentes pandemias. Entonces, hemos llegado a nosotros a ver estos acontecimientos que no podemos olvidar. Ahora, creemos firmemente que olvidar esos acontecimientos que son lamentables, pero creemos que olvidar estos acontecimientos nos condena a repetir la historia. No podemos olvidar, decimos. No podemos olvidar. Inclusive leemos eslogans en las redes sociales, nunca más, ¿verdad? No podemos olvidar. Incluso hacemos memoriales, como por ejemplo en los Campos Elíseos, ahí en París, está el Arco del Triunfo, está el Monumento al Soldado Desconocido, está el Museo del Holocausto, y decimos, no podemos olvidar la historia, porque si nos olvidamos de la historia, estamos castigándonos y estamos juzgándonos a repetir nuestros propios errores. Amados hermanos, la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice y nos enseña que estas marcas de calamidad y estas marcas de hechos lamentables están grabadas en nuestra naturaleza pecaminosa, incluso que nuestras previsiones en la historia, nuestra indignación, nuestras revueltas, nuestros reclamos son infructuosos, tal y como un buzón de quejas y sugerencias en nuestra tienda, supermercado, más el de tu preferencia. Todos los supermercados tienen, déjenos sus comentarios. Y yo creo que lo único que echamos en esos buzones es la basurita del chicle que se nos olvidó, ¿verdad? Y solamente de vez en cuando tenemos ahí. Pero entonces esa manera de pensar de no podemos olvidar, no podemos hacer esto, tenemos que estar indignados por las situaciones que están pasando, no podemos olvidar, tenemos que esforzarnos. La Biblia nos enseña que son infructuosos. Lo que nosotros nos enseña que la diferencia de esto es la Biblia nos enseña que lamentar. La Biblia nos enseña a lamentarnos. Y quiero que lo recuerdes en tu corazón. Recuérdalo, no te distraigas. Escucha la palabra del Señor. La Biblia nos enseña que a lamentar, sí a lamentar, a llevar nuestros lamentos a Él. Principalmente cuando la Biblia nos dice que nos lamentemos o nos está enseñando a través del libro de Lamentaciones, nos está enseñando que es bueno lamentar porque es lamentar e ir a Él, hacer nuestros lamentos delante del Señor y no a nosotros. No solamente quedarnos en un momento de introspección donde nos estamos viendo a nosotros mismos, perdón, donde solamente estamos viendo nuestra calamidad, sino ir a Él, porque Él es la fuente de toda provisión. Él es la fuente de toda nuestra justicia. Entonces, por eso hemos sido llevados por medio del Señor a desarrollar este tema que se llama Vuélvenos a tu justicia. Vuélvenos a tu justicia, que está dentro de esta serie que vamos a estar viendo el libro de Lamentaciones, perdón, que se llama Vuélvenos a ti. Y entonces eso es muy importante, amados. Eso es de suma importancia para que veamos. Vuélvenos a ti, vuélvenos a tu justicia.
Y entonces tenemos que ver que en la palabra del Señor, cuando nos volvemos a Él, cuando estamos en el lamento que vamos a estudiar el día de hoy, y quiero que te grabes esa palabra ahí en tu corazón, el lamento, tú te das cuenta que cuando el Señor nos permite lamentarnos, no quejarnos, no levantarnos en revueltas, no en buscar, no ir a la vergüenza de nuestra historia, momentos terribles, con una actitud de que nosotros podemos resolver el problema, o incluso que nosotros hemos sido llamados a poner las manos de nuestras en el asunto. No, en primer lugar, lo que el Señor nos está llamando es al lamento, y quiero que lo entiendas. Y durante toda esta serie que vamos a estar viendo de los 5 capítulos de Lamentaciones, te vas a dar cuenta el enfoque correcto. Ahora, quiero dejar muy en claro que Dios no nos está llamando a que nos sumemos a la injusticia, a no hacer nada, sino que lo hagamos partiendo de Él, porque Él es la fuente de toda justicia, nosotros no. Y entonces por eso yo quiero que hoy tú mantengas en tu corazón esto en tu mente, que hoy nos está llamando a volvernos en Lamentaciones capítulo 1, en este lamento. Y qué interesante que estamos viviendo momentos muy terribles en nuestro corazón. Mucha gente se está lamentando por infinidad de cosas en este mundo, por la pandemia, por problemas de justicia social, por problemas de razas. Y yo no estoy diciendo que Dios esté ajeno a esto, pero el libro de Lamentaciones nos da la solución a nuestra respuesta carnal. Quiero decirlo de una manera muy clara, a nuestra respuesta carnal a querer buscar nuestra propia justicia, y nos llama a buscar la justicia de Dios. Y mira lo interesante que es esto. Estoy leyendo de Romanos, no estoy todavía en Lamentaciones, en Romanos capítulo 1, verso 17, el apóstol Pablo dice, porque en el evangelio, ¿qué es lo que estamos creyendo? Porque en el evangelio, ¿qué se revela? Muchos quisiéramos que se dijera el amor de Dios, incluso bien pudiéramos corregir al apóstol Pablo y decir, oye, mejor hubieras puesto que en el evangelio se revela el amor de Dios. No, se revela la justicia de Dios. Ahí estás en tu casa, yo sé que a lo mejor estás acostadito, te recomiendo que te sientes para que no te vayas a dormir, porque lo que se revela en el evangelio es su justicia, y se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Haciendo un estudio de lo que nos está diciendo la Escritura, podemos ver que la fe parte de lo que se revela de Dios, que es la justicia que está inmersa en el evangelio de Cristo. Entonces, por eso es bueno entender el libro de Lamentaciones, que nos está llamando a vivir y a volver a la justicia. Entonces tenemos que ver que cuando el llamado nos está haciendo el llamado de volver a su justicia, y entramos en situaciones como la que les estoy diciendo, situaciones de calamidad, situaciones que estamos viviendo de hechos sombríos, como lo que vivió el pueblo de Israel cuando fue exiliado de Judá hacia Babilonia. Lo vimos en la introducción de la semana pasada. El tiempo del que fue escrito este libro fue cuando el pueblo de Israel, en específico la tribu de Judá, el reino de Judá que se había quedado en el sur, fue llevado a Babilonia como cautivos, y hubo una gran devastación, hubo una destrucción tremenda. Incluso muchas de las personas que de ese tiempo reconocían, como ahora nosotros decimos, antes de Cristo, después de Cristo, en el pueblo judío se decía antes de la destrucción del pueblo, antes de la toma de Jerusalén, después de la destrucción del templo, después de la toma y la pérdida de Jerusalén. Fue un acontecimiento lamentable, amados hermanos. Fue un acontecimiento lamentable. Y entonces lo que está pasando, amados, en esta noche, lo que vamos a empezar a entender es que cuando pasan estos acontecimientos que producen lamentaciones, cuando acontecen estas cosas que producen en nosotros las lamentaciones, amados hermanos, tenemos que darnos a entender, y tenemos que entender que Dios nos está llamando a volvernos a su justicia. Dios nos está llamando a nosotros a que nos volvamos a la justicia de Dios. Y por eso lo vamos a entender. Y entonces vemos que la justicia de Dios es aquello que se revela en el evangelio. Y ahorita vamos a entender, hermanos, de manera más certera, que por qué estoy diciendo todas estas cosas.
Entonces yo te quiero invitar, ahora sí, que ya estamos listos, que fue esta introducción de manera totalmente gratuita, quiero que me acompañes al libro ya de Lamentaciones y me ayudes a leerlo ahí contigo. ¿Por qué? Porque el primer punto que quiero compartir es que cuando pasan estas cosas que ameritan lamentación, a menudo vivimos en castillos de papel. Y te voy a decir por qué digo esto. Vivimos en castillos hechos de papel, vivimos una realidad muy frágil, vivimos una realidad que esos acontecimientos, esas calamidades que producen lamentaciones, nos despiertan a que realmente estábamos poniendo la mayor parte de nuestra energía y la mayor parte de nuestro querer hacer, la mayor parte de nuestro esfuerzo en castillos de papel. ¿Por qué? Porque nos vivimos en castillos de papel y tenemos ceguera temporal. Y fíjate, aquí vamos a empezar y es muy interesante cómo comienza. Lamentaciones 1 del 1 al 3. Voy a leer la versión de la Biblia de las Américas y comienza. ¿Cómo yace solitaria la ciudad de tanta gente? Se ha vuelto como una viuda, la grande entre las naciones, la princesa entre las provincias, se ha convertido en tributaria. Aquí está hablando de Jerusalén y está hablando de esa ciudad que fíjate cómo en esta parte, en este primer verso, estos versos están compuestos de 3 tiempos. Es un poema. Esto es un poema fúnebre, es como una canción fúnebre. En nuestro contexto latinoamericano no tenemos este tipo de situaciones porque todo lo convertimos en broma, todo lo convertimos en un meme, nos queremos reír de las calamidades y muchas veces cuando han pasado situaciones terribles, para tratar de salir de esto, a lo mejor no nos indignamos mucho al principio, lo que hacemos es, y hasta decimos que es como algo bueno de nuestra naturaleza, nos reímos de la calamidad. Pero realmente la gente hebrea, los judíos que escribieron este libro, ellos no comparten esta cultura con nosotros. Ellos dicen, hay momentos que debemos lamentarnos. Incluso para no olvidar, vamos a escribir un libro que habla de las lamentaciones. Ahora esto pudo bien sido copiado porque también en otros contextos históricos se conocen los lamentos de la gente que vivía en Mesopotamia. Se conocen los lamentos cuando cayó la ciudad de Ur, se conocen los lamentos de diferentes ciudades, pero los lamentos se lloraban y se lamentaban y se latigaban su corazón por las pérdidas de su grandeza y de sus cosas materiales, y lo único que hacían es que se indignaban y procuraban en un futuro derrocar y destrozar a sus enemigos. Muy diferente a nosotros que hacemos memes, que hacemos bromas de lo que nos pasa, que hacemos bromas y nos reímos de los que se caen. Pero aquí empieza, y fíjate, el libro de Lamentaciones en el hebreo así comienza, así se llama, no se llama Lamentaciones, eso viene de la traducción al griego del Antiguo Testamento que se llamaba Lamentaciones. No, en el hebreo se conoce como esa palabra, ¿cómo? ¿Cómo? Y es como una pregunta, ¿cómo pasó? Por eso les digo que muchas veces nosotros vivimos en castillos de papel, porque cuando llega la calamidad nos preguntamos eso, ¿cómo? Y aquí a lo mejor está escrito en imperativo como un asombro, ¿cómo yace solitaria? Y cómo estamos viendo un contraste en este verso, porque acuérdate, es una canción o un poema fúnebre, un poema de tristeza, no de desamor, de tristeza, de soledad, de tremenda devastación. ¿Cómo yace? Y habla del pasado y del presente. ¿Cómo yace solitaria la ciudad de tanta gente? Ahora está solitaria, antes tenía tanta gente. Se ha vuelto como una viuda, la grande entre las naciones. Antes tenía grandeza, hoy es como una mujer sin marido. La princesa entre las provincias se ha convertido en tributaria. Una princesa ahora tiene que pagar renta por vivir en su propia nación. Y por eso la lamentación, los hechos de calamidad nos hacen ver que vivimos en castillos de papel, que no estábamos como creíamos, que realmente no estábamos con tanta grandeza, que según nada más vivíamos en grandeza de acuerdo a nuestros ojos. Amargamente llora, verso 2, en la noche,
y las lágrimas corren por sus mejillas. Y fíjate, quiero que si tú acostumbras, te aconsejo que subrayes esta palabra porque vamos a regresar a ella. Y dice, y no hay, perdón, punto y coma, no hay quien la consuele entre todos sus amantes. Y comienza poco a poco el lamento a dejarnos ver la situación, porque está diciendo que era una viuda que antes tenía grandeza, que era una princesa, pero ahora nos empezamos a dar cuenta que no hay quien la consuele porque ella estaba alrededor de cierto tipo de personas que no eran en sí su marido. Dice, no hay quien la consuele entre sus amantes. Y entonces la lamentación nos hace ver que esas personas que eran las que nos, según esto, amaban a Israel, que amaban a Judá, eran amantes, pero cuando viene la calamidad, estas personas no traen consuelo. Ahora fíjate, termina, acuérdate, te estoy diciendo que esta es una canción. Vimos la primera estrofa en el verso 1, la primera estrofa tiene 3 tiempos, son 3 oraciones. La segunda estrofa es también es parte de esta poesía, tiene 3 tiempos y este es el último tiempo, porque está diciendo que amargamente llora, las lágrimas corren en sus mejillas, no hay quien la consuele de todos sus amantes y ahora todos sus amigos la han traicionado y se han convertido en sus enemigos. Este lamento debido a la calamidad, debido a la destrucción de Jerusalén, le está abriendo los ojos que tenía una ceguera temporal. Sus amantes, que según tú te puedes imaginar esta figura que está armando el autor de Lamentaciones y está diciendo que Judá, que el reino de Judá que tenía un amo, que tenía un dueño, que era Dios mismo, ella tenía amantes de las que a lo mejor decían, Dios no me da lo que yo anhelo, Dios no me da lo que yo deseo, pero mis amantes sí. Llega la calamidad y se da cuenta que sus amantes no la pueden consolar y que eran amigos y ahora son enemigos y la han traicionado. Y ahora vemos ahí el tercer verso, dice, Judá ha ido al destierro, bajo aflicción y bajo dura servidumbre. Ella habita entre las naciones, mas no haya descanso. Esos castillos de papel que te estoy diciendo no están trayendo descanso y todos sus perseguidores la han alcanzado en medio de la angustia. Esta figura que estamos viendo aquí, estamos viendo algo muy triste, porque estamos viendo que esta mujer realmente lo que le está sucediendo, y es una figura, no es una mujer, está hablando de Judá, de las 2 tribus, porque ya Israel, las 10 tribus del norte ya habían sido llevadas a cautivas de hace mucho tiempo, pero ahora le tocaba el turno a Judá, y ahora Judá va al destierro. Entonces ya había una ceguera temporal porque ella se veía grande, se veía hermosa y en realidad la ciudad físicamente sí lo era, hermano. Realmente la ciudad era hermosa. ¿Por qué? Porque Salomón había armado un reino que poco a poco había decaído, pero su corazón, como decía Isaías, estaba alejado de Dios, había podredumbre en ellos. Y entonces toda esa gloria era de papel, porque cuando vino la calamidad, se dejó ver que se dejó ver realmente lo que estaba aconteciendo, amados. Realmente Dios les permitió ver realmente lo que estaba aconteciendo. Dios para cumplir todos sus mandamientos y todos sus estatutos está hablando de esto. Y quiero que te des cuenta aquí lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es aquí en Deuteronomio, en el capítulo 28, verso 15. Por eso te estoy diciendo, amado, que esto no fue una casualidad. Y por eso la belleza y la grandeza de este pueblo de Judá era temporal, porque dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo, que yo te doy hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces, y ahora vamos a leer otro verso, el verso 45 del mismo 28.
Dice, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Entonces la calamidad nos hace ver nuestra lejanía de Dios. Ahora, es muy interesante porque en nuestra cultura lo menos que queremos que nos recuerden cuando estamos pasando tiempos de lamentación es que estamos alejados de Dios. Ahora quiero hacer una división muy importante, amado. Y voy a tomarme este tiempo, amado hermano, para hablar de algo. Voy a tomarme algo muy importante porque precisamente la serie pasada, cuando terminamos de compartir el libro de los Hechos, amados, vimos que los testigos sufrían. Y eso es algo muy característico de los siervos de Dios, el sufrimiento. Pero hay una gran diferencia del sufrimiento a lo que habla Pablo en Corintios capítulo 7, donde él precisamente habla de que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la gloria sea de Dios y de nosotros, porque aunque nosotros estamos atribulados, no estamos abandonados. Y está hablando de que en nuestro corazón llevamos llevamos en nuestro cuerpo las marcas de Cristo. Pero en nuestro interior hay paz como la hubo en Pablo, hay gozo. No estoy hablando de ese sufrimiento, si bien es cierto, hay sufrimiento y hay dolor, pero aquí en este caso es totalmente diferente, porque vamos a ver que la situación que está pasando tiene evidencia de que algo diferente está pasando. ¿Por qué? Porque Lamentaciones, aparte de que nos estamos dando cuenta que teníamos una ceguera temporal, que estábamos viviendo en castillos de papel, nos vamos a dar cuenta también que tenemos una realidad precaria. Por eso quise quitar la pantalla un ratito y dejar en claro, porque puedo dejar la impresión de que las cosas malas no le suceden a la gente que está siguiendo a Dios con todo su corazón. Aquí estamos viendo el tema histórico del libro de Lamentaciones, que le está pasando por una razón, y lo vamos a ver a continuación. Una razón y con un propósito, que es muy diferente. Igual, el sufrimiento en el corazón de los siervos de Dios, de las siervas de Dios, de los discípulos de Cristo Jesús, tiene un propósito de glorificar a Dios y de hacerte más como Cristo. Pero en el término de la lamentación, en el término de las cosas que han sucedido debido a la injusticia, y quiero dejarlo muy claro, la injusticia que hay en este mundo está llamándonos a volver a Cristo, a volver a Dios y volver a su justicia. Entonces vimos, amados hermanos, que ven que tenemos una ceguera temporal, pero también que vamos a ver otra cosa importante, y se los voy a compartir a continuación. No se me aburra, vamos poco a poco. Y estamos viendo aquí que la realidad que estamos viendo es que hay una realidad precaria. Las calamidades, estas calamidades que vienen a nosotros cuando estamos viviendo de una manera no apta o no correcta delante del Señor, porque acuérdese, ese es el contexto histórico que estamos viendo en el libro de Lamentaciones, muy diferente a lo que vimos en el libro de los Hechos, nos deja ver una realidad precaria. Y aquí está, fíjate, quiero que lo leas. Ahora, de una manera interesante, en las estrofas de este poema de tristeza, estaban caracterizando al personaje principal como esa ciudad. Ahora son los caminos. Los caminos de Sión están de luto. Ve esa palabra, impresionante, están de luto. Ahora, ¿por qué los caminos? Del Salmo 120 al Salmo 134 son las canciones que normalmente la gente de Israel cantaba cuando caminaban hacia Jerusalén, cuando subían al monte de Sión y cantaban. Dice que mira cuán bueno y cuán delicioso era habitar los hermanos juntos. Qué alegría cuando me dijeron que subamos a la casa del Señor. Y ahora los caminos están de luto porque nadie viene a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están desoladas. Gimen sus sacerdotes. Sus vírgenes están afligidas y ella misma está amargada, igual a 3 tiempos. Sus adversarios se han convertido en sus amos. Sus enemigos prosperan porque el Señor la ha afligido. Subraya ahí, el Señor la ha afligido por la multitud de sus transgresiones. Sus niños han ido cautivos
delante del adversario. Y se empieza a desdoblar. Por eso te digo que hay una diferencia abismal entre lo que está pasando aquí a lo que habíamos estado viendo con Pablo. Pablo estaba sufriendo por Cristo. Pablo se había recordado de las palabras del Señor, que por el evangelio iba a sufrir mucha persecución, pero aquí Dios nos está permitiendo ver la evidencia de algo que está pasando. Los caminos de Sión están de luto. Ya nadie viene a sus fiestas, las puertas están desoladas, gimen sus sacerdotes, sus vírgenes están afligidas, está amargada, sus adversarios son sus amos, sus enemigos prosperan porque el Señor la ha afligido por la multitud de sus transgresiones. Sus niños, esto es muy importante, sus niños han ido cautivos delante del adversario. De la hija de Sión se ha ido todo su esplendor, sus príncipes son como ciervos que no hallan pasto y huyen sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén recuerda, aquí está, en los días de su aflicción y de su vagar todos sus tesoros que existían desde los tiempos antiguos, cuando su pueblo cayó en mano del adversario sin que nadie la ayudara. Al verla, sus adversarios se burlaron de su ruina. Quiero tomar un tiempo de estos versos que leímos, porque son suficientes estrofas con muchos tiempos. Y quiero ir poco a poco desmenuzando lo que está pasando. Quiero ir leyendo poco a poco lo que está pasando. Primero, los caminos de Sión. No hay celebración porque está diciendo cuáles son las evidencias de esta realidad precaria que te estoy diciendo. Estamos viendo el verso 4. Primera cosa que nos damos cuenta es que los caminos de Sión están de luto porque nadie viene a sus fiestas solemnes. Eso nos hace cuenta que la adoración se ha detenido. ¿Cuáles son las características de una vida que ha sido golpeada por sus transgresiones, por su pecado y que ha sido requerida de esa persona volverse a Dios viendo su justicia? Esa adoración ha parado. Es la adoración, me refiero porque lo que nos está diciendo el autor al hablar de los caminos de Sión, está hablando de la adoración, porque también está hablando de las fiestas solemnes, porque en el tiempo de las fiestas solemnes, todos los caminos de Sión se llenaban de canto. Ahora, otra cosa también importante, las puertas eran los lugares donde se daba el juicio, donde se daba el consejo. Era como decir la cumbre de liderazgo, era como decir la conferencia, era como decir la reunión de ancianos, era como decir el congreso, se daba en la puerta. Y las puertas están desoladas. Y la adoración y el juicio se han ido. Se han ido por completo. Sus sacerdotes y sus vírgenes están afligidas y amargadas. Entonces, no hay adoración, no hay juicio, su adoración y su devoción está totalmente abandonado y ella está amargada. Ahora no solo eso, está en opresión, se han convertido en sus amos, sus enemigos, porque el Señor la ha afligido. Es importante, está afligida por la multitud de sus transgresiones. Ahora, muy importante, esto es muy importante, no tiene futuro. Ella pensó nada más, esta persona, esta de que está metida en esta lamentación, ella pensó que sus decisiones solo iban a afectar a ella, pero el Señor la ha afligido y sus niños han sido cautivos delante del adversario. Sus niños han ido cautivos delante del adversario. Quiero tomar un tiempo para explicarte lo siguiente. En el momento en que Babilonia toma cautivo a Judá, el rey de esa ocasión fue tomado y antes de que a él le sacaran sus ojos, eso tú lo puedes leer en Crónicas, antes de que él le sacaran sus ojos, pusieron a sus hijos frente a él y los asesinaron. Y después de asesinar a sus hijos, estamos hablando de un hombre aproximadamente entre 35 y 42, 43 años, sus hijos eran unos jovencitos. Yo tengo un hijo de 12 años, entonces aproximadamente tenía dos hijos, vamos a decir que tendría al mucho unos 15 y otro unos 9. Y antes, cuando lo toman preso, porque estamos hablando de una verdadera calamidad, quemaron la ciudad, destruyeron todo, y te invito, lee Segunda de Crónicas, Segunda de Reyes también, lee también Jeremías, y te vas a dar cuenta que en ese momento, cuando toman a esta persona, lo agarran, le voltean su cabeza, cuenta la historia,
Matan a sus hijos y después de matar a sus hijos le sacan los ojos para que la última memoria de su visión sea cómo murieron sus hijos. Sabemos que el golpe más fuerte que una persona puede tener es la muerte de uno de sus hijos. Eso no es normal, eso no es bueno. Entonces nos damos cuenta que esta persona, estamos diciendo que Dios, y fíjate, el Señor lo ha hecho y lo vimos ahí. Léelo tú en el verso 7. Vamos a ver ahí, perdón, en el verso 5, perdón, sus adversarios se han convertido en sus amos, sus enemigos prosperan porque el Señor la ha afligido por la multitud de sus transgresiones, sus hijos han ido cautivos. Entonces esa imagen, todas estas cosas que están pasando, esta realidad terrible en la vida de esta persona que está aquí en este lamento, ha llevado a que su futuro ha sido trastocado. Estamos viendo esto totalmente terrible. Y ahora también sin belleza real, porque en el verso 7, en el verso 6 leímos, de la hija de Sión se ha ido todo su esplendor. No tenía una belleza real, ya no hay esplendor. Sus príncipes son como siervos, no hayan pasto, huyen sin fuerzas. Verso 7, Jerusalén recuerda en los días de su aflicción y de su vagar sus tesoros. No había una belleza real. Ahora, aquellos tesoros, aquellas cosas en aquel tiempo, en el tiempo antes de que Israel fuera cautivo, en el tiempo de Jeremías, cuando en Jeremías los profetas falsos le prometían victoria, los profetas falsos le prometían victoria, le decían, te vas a refugiar en Egipto y Egipto te va a salvar. Y en el momento que ellos atesoraban su alianza con Egipto, Egipto es arrasado, es destrozado y sus tesoros, como vemos en el verso 7, que existían desde los tiempos antiguos, también sus tesoros, también habla de las cosas que había en el templo que Salomón había hecho. Sus tesoros antiguos, cuando el pueblo cayó en manos del adversario, sin que nada le ayudara, al verlos sus adversarios, se mofaron de su ruina. Está pasando algo terrible, se da cuenta que no quedó nada. Cuando viene la calamidad, te das cuenta de una realidad. Te das cuenta de una realidad, te das cuenta de una realidad precaria. Todo aquello que Israel por siglos había tomado como bueno, había tomado como algo digno de afianzarse de eso. Pero desde el inicio ellos se habían abandonado a Dios. Desde el tiempo de Roboam, el hijo de Salomón, que hizo lo malo delante del Señor, hizo lo malo, su hijo hizo lo malo. Pocos reyes como Josías, como Ezequías, hicieron lo bueno delante del Señor, pero muchos hicieron lo malo, hicieron lo malo, hicieron lo malo, hicieron lo malo. Y llega el momento de la destrucción y decían, wow, estamos bien, estamos perfectos, tenemos tantos amigos, tenemos tantas riquezas, vamos bien. Viene la calamidad y se dan cuenta de la realidad. Y quiero nada más poner una diapositiva, amados. Bueno, ya no son ni diapositivas, eso habla de que crecí en los 90s o en el año 2000. Ya no, entonces le dicen ahora que son slides. Entonces aquí lo estamos viendo. Y vamos a ver que se dan cuenta que la realidad que están esclavos, que están extraños. ¿Por qué? Porque viven en el exilio, que están oprimidos, que están enfocados en ellos mismos. ¿Por qué digo que no tienen discernimiento? Porque no tienen jueces, no hay nadie en la puerta, no tienen dirección, están con amos injustos, no tienen futuro porque sus hijos están perdidos y realmente no tenían una belleza real. No había una belleza real en su vida. Y lo que estamos viendo, que hemos visto mucho en estos versos, es que se repite, no hay quien la salve, no tiene a quien recurrir. Y realmente esa es la realidad de lo que estamos viendo. No hay quien la salve porque ha puesto su esperanza en cosas, como les dije, en castillos de papel. Y entonces acuérdate lo que te estoy diciendo, la lamentación nos lleva a darnos cuenta que hemos de volver a algo, que tenemos que reafirmar nuestra vida. Y eso también te quiero decir, también es algo muy importante, porque la lamentación nos hace ver de no hay de quien nos ayude, la injusticia de este mundo. Y estoy viendo, sí, es muy interesante lo que voy a decir a continuación. En este mundo nos damos cuenta que no hay quien nos salve, no hay quien nos ayude, no hay quien nos saque de nuestro temor. Y ahora estoy tratando de entrar al momento donde nos damos cuenta de las cosas que nos duelen de este planeta. La cantidad de niños que han sido abortados, el racismo, el dolor,
la calamidad que sucede. A lo mejor en muchos países tú no has sufrido lo que es el racismo, de que hay algo que tú no puedes controlar. Tú no puedes controlar el color de tu piel, tú no puedes controlar tu nacionalidad y otra persona se cree que es superior a ti y te desprecia y te arranca la vida y tienes que vivir con miedo. Y esas cosas, ¿por qué, Julio, me estás diciendo? ¿Por qué me estás hablando de condenación? ¿Por qué me estás diciendo que el lamento nos hace ver todas estas cosas? Eso me enoja, porque yo no controlo eso. A mí nadie me dijo, oye, ¿qué quieres nacer? ¿Nacer güerito, morenito, amarillo, rojo, prieto, pinto? ¿Por qué? Eso me enoja. Yo nunca he abortado a un niño, yo nunca he hecho nada malo y yo quiero luchar por la justicia. Yo me quiero lamentar delante del Señor, pero el primer paso para ir a lamentarte delante del Señor es que te tienes que dar cuenta delante de Él que cuando vienen las calamidades, la calamidad te tiene que abrir tus ojos para ver en dónde tienes puesta tu esperanza y tu confianza. Por eso cuando comenzó el problema de la pandemia, ¡pum! Dios nos sacudió nuestra vida en un aspecto de nuestra confianza en el Señor y hemos sido sacudidos de acuerdo a lo que nosotros habíamos confiado. Bueno, Señor, ya no confiamos en nuestros negocios, ya no confiamos en el dinero, ahora confío en ti, pero ahora ha llegado el momento de entender de dónde estamos queriendo pedir justicia. Porque hay una cosa muy diferente, hay una diferencia enorme entre lo que el mundo hace cuando se lamenta y lo que los hijos de Dios hacen cuando se lamentan. El mundo cuando se lamenta se indigna, el mundo cuando se lamenta se enoja, el mundo cuando se lamenta hace guerras, el mundo cuando se lamenta se pelean unos a otros, se dividen entre republicanos, entre demócratas, entre partidos políticos, entre naciones. Los hijos de Dios cuando se lamentan se arrepienten, vuelven a Dios y le ruegan por su intervención. Y para eso tienes que ver la situación de tu corazón, porque en la justicia de los hombres no actúa la justicia de Dios. Eso está en la Carta Universal de Santiago. Entonces el primer paso es no seamos como Israel. No tengas tú tu fundación, tu anhelo en cosas que son castillos de papel. Ve tu realidad, tú también esclavo, extraño, oprimido, enfocado en ti mismo, sin discernimiento, sin dirección, con amos injustos, sin futuro. ¿Y por qué digo sin futuro, hermano? Porque el no buscar a Dios le enseña a nuestros hijos que Dios no es importante y muchos de nosotros pagamos el precio de que tú estás anhelando a Dios, pero tus hijos están entregados al enemigo. Y yo no estoy condenando a nadie. Lo único que te estoy diciendo es de que pudiera ser que Dios te está pidiendo que hagas lamento por ellos. Pero no un lamento de, ay, qué mala suerte, mi hijo no sirve al Señor, sino decir, perdóname por los años, Padre, que yo le enseñé a mis hijos que tú no eras importante. Porque la injusticia de hoy siembra para siempre. Dios se lo dijo en Deuteronomio 6, que estas cosas se las hablarás a tus hijos, las pondrás, les dirás. El no enseñar, enseña que no, Dios no es importante. El no hablar de Dios les enseña a tus hijos que no es importante. Y en estos tiempos está muy de moda decir, yo no quiero influenciar a mis hijos, yo no quiero influenciarles a ellos. Estoy hablando de hijos pequeños. Llega un momento donde tus hijos van a decidir qué hacer, pero ya no depende de ti. Pero mientras hay tiempo, mientras hoy se llama hoy, tienes que obedecer la palabra porque dice, yo no quiero influenciar a mis hijos, no, influenciales, estórbales, llévales a Cristo, sé ejemplo para ellos porque tu mal ejemplo les enseña que no es importante, tu mal ejemplo les enseña que realmente no crees en eso. Tu mal ejemplo les enseña y estás pensando que la suerte en un futuro les va a dar buena solución. Estás pensando que tu apellido en un momento es la solución. Los López, los Pérez, los Sánchez somos buenos, los Ríos somos buenos, los Guillén somos buenos. Pero realmente al final, cuando viene la calamidad, tus hijos están en las manos del enemigo. Y es un juicio de Dios. Y esto es duro, hermanos. Esto es, y fíjate como dice la palabra, que lo hemos leído en las... Cuando Dios está hablando de los niños en Marcos y dice, ay de aquel
que estorbe a uno de estos pequeños, porque mejor le fuera ponerse una piedra de molino y echarse al mar. Y fíjate, aquí está pasando esto. Yo creo que si este rey, Joaquín, el rey de Judá, si hubiera escuchado esta palabra, hubiera dicho, es mejor echarme una piedra de molino que estorbarle a mis hijos, el no enseñarles. Y por eso era muy importante, porque por sus transgresiones, y lo voy a leer para no inventar, versículo 5, porque el Señor la ha afligido por la multitud de sus transgresiones, sus niños han ido cautivos delante del adversario. Y ha sido inmediatamente, no hay quien la salve, no hay quien la salve, no hay quien la salve, no tiene escapatoria. ¿Por qué? Porque tenía una realidad en castillos de papel. Vamos a continuar, hermanos, y créanme, esto no es un regaño, no me interesa mucho hacerlo así. Y vamos a ir, no hay quien la dice. Y aquí, mírate, lo que perdimos es más de lo que pensamos. Lo que se pierde en este momento, lo que ha perdido Israel, no es la economía, no ha perdido su calidad de ser humano, no, está perdiendo su relación con Dios. Y quiero que veas aquí, dice, y escribe al ángel, estamos leyendo Apocalipsis 3, 14 al 18, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, aquí el amén. No está hablando de la señora chismosa de la cuadra, no, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Acabamos de leer lo que decía en Deuteronomio, y decimos, bueno, es que eso es Antiguo Testamento, Dios ahora es más buena onda. Aquí está hablando Apocalipsis, porque tú dices, y aquí es donde estamos viendo esos castillos de papel, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado. Ahí está la calamidad abriendo ojos, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Vemos lo importante de la calamidad cuando nos ama a volver a Él. Ahora, hermanos, para volver a Él en este lamento, para volver, inicia viendo. Y vamos a tener que ver que hemos deshonrado. Y ver que hemos deshonrado a nosotros mismos y que hemos deshonrado a Dios. Y este es un verso muy fuerte. Todavía tengo tiempo, pero voy a tratar de hacerlo de la manera más correcta. Lamentaciones, capítulo 1, verso 8 al 9. Vamos a leerlo. Léalo ahí conmigo, hermano. No se distraiga. No piensa en otra cosa. Deja ahí el chat por un lado. Dice, pecado cometió Jerusalén. Y aquí está la razón. Y comienza, y por eso he estado, porque yo estoy leyendo esto, y es la palabra del Señor, no estoy hablando de mi personalidad. Dice, pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Verso 9, su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Amados hermanos, esto es tremendo. Vamos a regresar rápidamente. Entonces vemos que hemos deshonrado, y dice que hemos deshonrado a nosotros mismos, pero también hemos deshonrado a nuestro Dios. Hemos deshonrado a nuestro Señor, amados hermanos. Hemos deshonrado a nuestro Rey, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Y aquí dice, el pecado lo cometió Jerusalén. Pecado cometió Jerusalén. Entonces, aquí vemos que la razón de todo este problema, la razón de esta dificultad, de lo que está sucediendo en este pueblo que ha sido totalmente arrasado por todos estos problemas, por esta destrucción, no se debe a la suerte. No está pasando aquí el karma, no está hablando de karma, no está hablando de cosas que le sucedieron por suerte. Estamos viendo que Jerusalén ha pecado grandemente, y lo que quiero que, hay otra versión que voy a leer aquí, que es la versión de la Nueva Traducción Viviente, dice, porque fue deseada y fue despreciada como trapo sucio, todos los que la honraban ahora la desprecian, porque vieron su desnudez y su aflicción.
La despreciaron y dice que está ahora como un trapo sucio. Y estoy ahí leyendo y luego dice, su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene, y regresamos a esa frase, no tiene quien la consuele. Y aquí está hablando, mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Y aquí por primera vez esta mujer ya está hablando. Ahora quiero tomar un tiempo y no tengo mucho, pero quiero que lo veas. Hemos visto que hemos deshonrado y lo dejé así, que hemos deshonrado porque es en dos partes. Deshonrado a nosotros mismos sea Dios. En el original, en el idioma original, que no soy experto en idiomas originales, pero lo tienes que estudiar para entender. Esto es muy crudo. Lo que está pasando, este poema, como es un poema fúnebre, no es algo bonito, está poniéndolo en términos muy crudos. Y cuando está hablando de ese pecado que cometió Jerusalén y que ha sido removida, y que todos los que la honraban la han menospreciado, ahí básicamente en el original está hablando y está describiendo como una violación. Está hablando de Jerusalén, de Sión, como una mujer, y está hablando como una violación, pero una violación de una persona o de una mujer que estaba entre sus amantes, entre sus amigos, y ahora estas personas han extendido sus manos y la han deshonrado. La han menospreciado, dice, porque vieron su vergüenza, y esa palabra que dice ahí vergüenza es su desnudez. En la versión de las Américas, en la versión de la Nueva Traducción Viviente, dice, vieron su desnudez, y en aquellos tiempos, ver la desnudez era algo terrible. Cuando allá la gente que seguía a David fue enviada a otra persona, dice que regresaron rapados y descubiertas su cuerpo. Y aquí lo que vemos es que está diciendo que el grande pecado de Jerusalén, el grande pecado es que fue removida y los que la honraban la despreciaron porque vieron su desnudez y ahora ella solo llora. Y cuando dice suspira, esa palabra en realidad es un gemido, es un dolor, es un dolor que viene desde el corazón. Entonces, imagínate la imagen de una mujer o de un hombre que acaba de ser abusado sexualmente y está en dolor, en el dolor de haber sido ultrajado. Y perdóname, no quiero ser tan crudo, pero es la realidad, es lo que la Biblia en el original está diciendo. El resultado de su pecado es deshonroso. Y lo más horrible es que créeme, yo no estoy hablando de algo que a mí me guste, no estoy hablando de un tema rico para una taza de café, es la crudeza de la escritura del pecado, porque en el verso 9 dice, su inmundicia está en sus faldas. Lo que está diciendo es que las marcas de esa violación son visibles. Es una mujer con su cuerpo marcado, que tiene huellas de esa violación, y va caminando y no hay quien la consuele, y va gritando. Entonces la foto se pone terrible. Por eso quise detenerme, hermano, porque lo que pasa es que lo primero que nos hace es que el volver a Dios empieza al ver nuestra necesidad. El volver a Dios empieza a ver en qué situación estamos, que hemos estado coqueteando con nuestros amantes, que son nuestros ídolos aparte de Dios, y ahora esos ídolos nos han ultrajado. Esos ídolos lo que nosotros pensábamos, los que nos prometían paz, seguridad, amor, ahora lo que está pasando es que nos están dando lo peor. Nos están deshonrando. ¿Y por qué nos deshonran nosotros mismos? Porque ahora nosotros estamos adulterando con Dios. Cuando nos damos cuenta de esa calamidad, cuando nos damos cuenta que lo que nosotros agarrábamos como justo, lo que nosotros agarrábamos como santo, ahora aquí está hablando de la inmundicia, de ser ultrajados. Y es una deshonra. Si quieres hablar de una deshonra, no hay deshonra más grande que un abuso. Y yo no lo inventé. Está en la escritura, en el lenguaje original, está hablando de la crudeza de un ultraje, de una violación. Y eso también nos enseña que el Señor puede entender y oír lamentos de esa naturaleza. Que el Señor entiende y puede escuchar la deshonra de eso. Y eso también nos hace ver que nuestras fallas como iglesia son visibles delante de Dios.
que nuestras fallas como cuerpo de Cristo son visibles. Fallas en cuanto a que en la iglesia también se ve abuso de esposos a esposas, abuso físico, que dentro de la iglesia también se escucha el abuso de pastores, de líderes, de miembros de iglesia contra mujeres y hombres, y que en la iglesia también se oye de abuso de autoridad. Y eso es real. Y no es para que nos enojemos, no es para que hagamos un alboroto, no es para que hagamos nada, sino que nos lamentemos y nos demos cuenta de que si nos hemos coqueteado con el mundo, esas mismas actividades se viven dentro de la iglesia, siendo que debiéramos de ser, tener a nuestro esposo que es Dios, tener a nuestro amado que es Cristo Jesús, y nos hemos entregado a nuestros ídolos que nos han alcanzado y que nos han hecho parecernos al mundo, porque también en la iglesia hay racismo, porque también en la iglesia hay preferencias, y Dios, Pablo en Gálatas dice, Dios no hace acepción de personas. Son cosas que la misma palabra dice en español, son lamentables, lamentables. Hemos deshonrado a Dios, hermanos. Y así quiero esa crudeza, por eso estamos en esa calamidad, porque al vernos nos vemos como una mujer, como un hombre que ha sido ultrajado, y que nuestras marcas, esa inmundicia, esa crudeza, de que dice ahí esa inmundicia, y básicamente esa palabra inmundicia está hablando de marcas físicas, de que está viendo ahí, que dice, esa inmundicia está en sus faldas, o sea, ahí en sus faldas está eso. Y lo que importante que dice en el verso 9, no se acordó de su fin, no pensó en su futuro, no pensamos en las consecuencias por momentos de placer en el dinero, en la posición, en el ministerio puesto delante de Dios. Yo no estoy diciendo que el ministerio sea malo, estoy diciendo que a veces que el ministerio lo tomamos como Dios mismo, y eso nos hace ver todo ese cúmulo de cosas. Cuando viene la calamidad, tú lo abominas. ¿Cómo se siente un hombre o una mujer después de un día de fiesta, después de una noche de copas, de excesos, de una orgía que fue ultrajado? Imagínate esa imagen de hastío, de cruda moral, de ese gemir. Así está. Y Dios te está diciendo así, cuando estás lejos de mí y cuando viene la calamidad, y lo importante es esto, porque yo te lo acuérdate que desde el inicio estoy comparándolo con lo que pasó con Pablo. Pablo sí tenía quien lo rescatara, pero esta persona de que está aquí llorando, no hay quien la ayude. No hay quien la ayude. El enemigo se ha engrandecido. Entonces vemos que hemos deshonrado a Dios y hemos deshonrado a nosotros mismos. Otra cosa muy importante que vamos a ver, y tengo que irme más rápido, es que, amados hermanos, teniendo dueño legítimo, tenemos que el volver inicia viendo que hemos deshonrado, también que teniendo dueño legítimo huimos. Verso 10 y 11, el adversario ha extendido su mano a todos sus tesoros. Huimos hacia tesoros que no servían para nada. Ciertamente ya he visto a las naciones entrar en su santuario, a las que tú ordenaste que no entraran en su congregación. Todo su pueblo gime buscando pan, han dado sus tesoros a cambio de comida para restaurar sus vidas. Y aquí también continúa hablando, ella dice, mira, oh Señor, y observa que estoy despreciada. Teniendo dueño, huimos y ahora está despreciada. Está hablando de que ya está solo, tiene hambre, no tiene cansancio, el adversario ha extendido su mano. Pero lo interesante es de que estamos en manos de ese dueño también. Volver inicia viendo que hemos deshonrado, que teniendo un dueño legítimo huimos, pero también que estamos en manos de ese dueño. Y aquí lo que quiero que veas, Jeremías 29:11. Y este verso lo hemos escuchado para muchas cosas. Dice, porque yo sé que los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero aquí lo que interesante que te estoy diciendo es de que estamos en manos de ese dueño, porque hablando en el contexto de Jeremías, que continuó con sus lamentos, cuando Dios estaba llevando a cabo toda esta gran calamidad, él estaba hablando de estos pensamientos de bien para darte el fin que esperas. Porque dentro del corazón podemos darnos cuenta que había un remanente en Israel que deseaba y añoraba al Señor. Pero Dios iba a utilizar todo este mal para su bien.
Ahora, el volver nos hace ver, pero también el volver nos despierta. Y nos despierta a ver la injusticia, nuestra injusticia. El volver a Dios nos hace ver la injusticia. Claro, podemos ver la injusticia, pero nos hace ver nuestra injusticia. Lamentaciones 1:12. Y está hablando la mujer, dice, vosotros todos los que pasáis por el camino, ¿no os importa esto? Observad y ved si hay dolor como mi dolor, con el que fui atormentada, con el que el Señor me afligió el día de su ardiente ira. Ya esta mujer no está en protestas, esta mujer está en dolor porque se da cuenta que el dolor viene del Señor. Y por eso te estoy diciendo que el lamento es muy diferente a la actitud carnal de indignación. El lamento puede llegar a tu corazón y te da la tristeza de Dios que es para salvación. Te dice que te deja ver la injusticia, pero te deja ver también el autor final, el autor verdadero. Fíjate, y aquí quiero que pongas atención, porque está hablando en el verso 11, quiero que lo leas, aquí de al final, léelo conmigo, después de esa coma, dice, dice, observad y ved si hay dolor como el dolor con el que fui atormentada, con el que el Señor me afligió el día de su ardiente ira, desde lo alto Él envió fuego que penetró mis huesos, ha tendido una red a mis pies, me ha hecho volver atrás, me ha dejado desolada, desfallecida todo el día. Atado ha sido el yugo de mis transgresiones por su mano, han sido entrelazadas, han caído sobre mi cuello. Él ha hecho que me falten las fuerzas. El Señor me ha entregado en manos contra las cuales no puedo resistir. A todos mis valientes ha rechazado el Señor en medio de mí, ha convocado contra mí un tiempo determinado para quebrantar a mis jóvenes. El Señor ha hollado como en un lagar a la Virgen de Judá, el autor. Y esto es muy duro, hermanos, porque te das cuenta que la lamentación y el volverte a Dios te da cuenta de que tienes que volver a la justicia de Dios. Y te das cuenta que ves el autor final de todo esto que está aconteciendo, y es el Señor. Y esto es muy duro, porque en la aflicción lo que Dios quiere es que tú te vuelvas a Él, y Él no lo puede hacer sin antes dejar ver que realmente lo que aquí está diciendo, que ha tendido una red y estás viendo lo que está haciendo el Señor y te deja sin a dónde recurrir, a todo lo que no era Él. Y entonces te estás dando cuenta que las transgresiones, te das cuenta que lo que te tiene atado son tus pecados, y que te tienen atado, y que ya no tiene fuerza, ya el pecado ya no tiene el poder que tú antes pensabas que tenía. Y te das cuenta que el enemigo no puede resistir, que necesitas ayuda, y que todo aquello que tú lo llamabas, como en el verso 15, todo aquello que tenía valor, has rechazado. Y ha convocado un tiempo determinado para quebrantar a mis jóvenes. Y eso de mis jóvenes es mi vigor. Todo aquello que yo creía que era fuerte para mí, Dios lo ha destronado. Y ha aullado como en un lagar a la Virgen de Judá. Dios básicamente lo que está haciendo es que te está probando para que te des cuenta lo que hay en ti. Y también nos hace volver para lamentarnos por nuestro abandono, porque te das cuenta que todo esto viene de la mano del Señor por una razón. Por estas cosas lloro yo. Mi ojo derrama agua, porque lejos de mí está el Consolador. ¿Te das cuenta? Ella tenía amantes, pero ahora se da cuenta que el verdadero Consolador está lejos, el que reanima mi alma. Mis hijos están desolados porque ha prevalecido el enemigo. Esto no está hablando de un lamento que añora el pasado. Esto no está hablando de un lamento que quisiera que regresaran los buenos tiempos. Ella está diciendo, no tengo a nadie. No tengo al que yo anhelaba, no tengo al que yo necesitaba. Está hablando ya de un arrepentimiento real. El lamento no es un grito de injusticia. El lamento habla de realmente verse en la condición de necesidad de Dios. Sión extiende sus manos, no hay quien la consuele. El Señor ha ordenado contra Jacob que los que lo rodean sean sus adversarios. Jerusalén se ha vuelto cosa inmunda en medio de ellos. Pero el volvernos a Dios, hermanos, hemos estado viendo estos puntos.
Vimos que a menudo vemos que vivimos en castillos de papel y las calamidades nos traen esa realidad a nuestra vida. Vimos también que el volver nos despierta a ver la injusticia de nosotros, deja ver al autor de toda esta calamidad, nos deja lamentarnos por el abandono, y el volver nos dirige. ¿Nos dirige a qué, hermanos? Nos dirige a reconocer su justicia. Verso 18, el Señor es justo, y aquí está hablando esta mujer, el Señor es justo, pues me he rebelado contra su mandamiento. Oíd ahora, pueblos todos, ved mi dolor, mis vírgenes y mis jóvenes han ido a cautiverio. Pero ve la primera frase de este verso, el Señor es justo. El volvernos nos hace ver su justicia. Y se da cuenta como aquellos ladrones que estaban junto a Jesús en la cruz, cuando uno de ellos le dice, oye, ¿no te das cuenta que este nada hizo? Pero nosotros aquí estamos en esta cruz por nuestras acciones. Esta mujer está diciendo, esto es justo, me he rebelado contra Dios. Llamé a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos han perecido en la ciudad cuando buscaban alimento para sí, a fin de restaurar sus fuerzas. Y vemos aquí que ahora ya no está hablando como el testigo, ahora la mujer se está dando cuenta. Primero en los primeros versos, el testigo, la persona que está escribiendo, está describiendo su calamidad, pero ahora la mujer en su lamento se está dando cuenta que eran amantes, que eran sus enemigos, que ya su adoración no estaba correcta. Nos hace entonces ver, a reconocer la justicia de Dios, nos hace a reconocer nuestra rebeldía. Fíjate, hablando esta mujer, mira, oh Señor, que estoy angustiada, hierven mis entrañas, ve la cantidad de dolor, mi corazón se revuelve dentro de mí, porque he sido muy rebelde. Ya no está llorando por lo que perdió, sino está llorando cuando ve la justicia de Dios, cuando ve a Dios en su majestad, cuando ve quién es Dios, se da cuenta que ha sido rebelde. Y entonces cuando se da cuenta, esto está muy ligado a Hebreos, donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, los huesos, los tuétanos, porque discierne las intenciones del corazón. Fíjate lo que dice, me he sido muy rebelde, dice, en la calle la espada mata, en la casa es como la muerte. Ha entrado la espada de Dios, la visita de Dios. Ha venido Dios con su ira, pero su ira también está llena de misericordia, porque esta mujer ya no encuentra dónde guarecerse, porque la palabra del Señor ha entrado, y en la calle, o sea, por afuerita mata, pero adentro de la casa es como muerte. Se ha dado cuenta de su rebeldía, se ha dado cuenta que no puede salvarse a ella misma. Han oído que gimo, y no hay quien me consuele. Todos mis enemigos han oído de mi mal y se regocijan de que tú lo hayas hecho. Oh, si tú trajeras el día que has anunciado, para que sean ellos como yo. Hermanos, el volvernos a Dios nos dirige a lamentarnos por nuestro abandono. El volvernos a Dios nos dirige a reconocer su justicia. El volvernos a Dios nos hace reconocer nuestra rebeldía, pero también el volvernos a Dios nos hace entregarle el cetro a Él. ¿Por qué? Porque fíjate lo que dice aquí. Venga delante de ti toda su maldad y haz con ellos como hiciste conmigo por todas mis rebeliones, porque muchos son mis suspiros y mi corazón está adolorido. ¿Y por qué estoy diciendo que tú le entregas cuando tú te vuelves a Dios, cuando tú vuelves a ver que viene esta calamidad, vino por la justicia de Dios, que no fue el karma? Y es la gran diferencia entre el karma y la justicia de Dios, porque el karma es, hago cosas buenas para que me pasen cosas buenas, hago malas para que no me pasen, cuando hago malas me pasan cosas malas. Aquí está hablando, yo fui rebelde y esto tiene un propósito. Esto vino por un propósito, y esta mujer ya no se agarra de nada, ya no tiene excusas, está diciendo fui rebelde. Y sabes que le entrega el cetro al Señor porque se da cuenta que su justicia es injusticia. Y esto es muy delicado, hermanos, porque en este tiempo muchos de nosotros estamos tentados a clamar por justicia, cuando en realidad debiésemos de clamar por misericordia. Porque de no haber sido por la misericordia del Señor, habríamos sido consumidos. Nadie de nosotros merece la gracia que Dios nos da día con día, al alimentarnos, al vestirnos, al comer. Y sí es cierto,
la persona que se vuelve a Dios le entrega el cetro a él, porque sí pasan injusticias. Hace unos años, cuando yo estaba en un ministerio, una jovencita, y esto lo digo como con mucho respeto, solamente voy a decir una jovencita en un lugar donde yo estaba sirviendo al Señor, se acercó a pedir consejería y dijo: Señor, yo no sé qué voy a hacer. Yo vengo aquí a este campamento donde ustedes me dijeron, porque te voy a confesar algo. Yo he sido abusada infinidad de veces por una persona. Y mi hermana también ha sido abusada sexualmente por esa persona. Y yo todos los días le oro al Señor, a tu Dios, dice, para que no me pase. Y hasta el momento Él no me ha respondido. Y yo vine aquí, ustedes dijeron que me iban a hablar de Dios. Vengo aquí para que me ayudes y me digas qué piensa Dios de lo que me está pasando, por qué no me ha respondido. Y interesantemente, la jovencita que era cristiana, que estaba aconsejando a esta pobre jovencita, le leyó Isaías 53. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por sus llagas hemos sido curados. Hay injusticias que nos duele el corazón. A nosotros nos dolió el corazón esta historia. Esta pobre jovencita nos cayó la boca porque dijo: yo vine aquí para pedirle, para hablar con tu Dios, para ver por qué no me ha respondido. Entonces, claro, yo en ese momento dije: Señor, ¿cuándo va a venir la justicia? Pero cuando tú vuelves a Dios, tú dices: Señor, venga delante de ti toda su maldad y haz con ellos como hiciste conmigo. Y fíjate, como hiciste conmigo. No estás en una justicia, no estás como aquella persona que dice: gracias a Dios no soy tan malo. No, dice: Señor, tú me destrozaste, pero Padre, también incluso ten misericordia de ellos como tuviste conmigo. Pero un día la ira del Señor será derramada para toda la injusticia. El volver al Señor, el volver al Señor nos hace entregarle a Él el cetro de justicia. El volver al Señor nos hace verlo a Él. Ya voy a terminar porque ya me dieron la señal de que acabe y no he acabado. Último punto. El volvernos al Señor, amados hermanos. El volver a su justicia nos dirige a Cristo. El mayor lamento. Mateo 24:46, alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El lamento mayor fue el de Cristo. Hubo un momento donde toda la justicia de Dios fue derramada de un hombre justo por nuestra injusticia. La realidad es de que todas aquellas cosas que nos hacen lamentar estuvieron en el cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario. Dios no nos paga conforme a nuestros hechos. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Nuestra injusticia en contra de su justicia. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Amén. El primer lamento es un tiempo de meditación y de ver que el primer lamento está centrado en el verso 18 del capítulo 1, porque Dios es justo. El lamento bíblico, el lamento que viene del corazón de Dios para nuestra vida, nos dirige a Él y nos dirige a ver que Él es justo y que porque Él es justo, Él es misericordioso, porque en la misma misericordia de Dios, en el Evangelio de Cristo, como dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios la salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Verso 17 dice: porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, porque Él es justo. Sí hay momentos de lamento, hay momentos de dificultad, pero estos momentos nos han de volver a Dios,
a reconocer nuestra calamidad, a voltear a verlo a Él y a reconocer que Él es el único juez justo. En estos tiempos de racismo, en estos tiempos de enfermedad, Él es justo. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Abramos nuestros ojos, no nos deshonremos a Dios, no nos deshonremos a nosotros mismos y démonos cuenta que Él nos está llamando a volvernos a Él. Padre, te doy gracias por este tiempo, por mis hermanos. Sea tu nombre bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dejo el lugar al pastor.